Buenos días. Continuamos con nuestra lectura del libro de Hechos y vamos a Hechos 6. No olviden que si les gusta esta lectura que hacemos de la palabra, en la que el Señor nos habla, pues se suscriban al canal y pongan la campanita para que les anuncie cada vez que o hago un en vivo o envío un video, que son las dos cosas que hago a través del canal. Entonces vamos a orar y que el Señor nos dé de su palabra en este capítulo 6 que es cortico, pero también nos dice muchas cosas. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu amor, por tu bendición, porque eres nuestro Señor, porque te reconocemos como nuestro Padre. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz y que por ti tenemos acceso al reino. Y nuestros pecados quedaron allí, en la cruz. Te pido por cada hermano que está escuchando tu palabra y la lee, para que escuches su petición, los anhelos de su corazón, su necesidad, para que descanse en ti y sea tu voluntad en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces dice de esta manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, entonces discípulo es quien es instruido en una doctrina por un maestro. Entonces no, fíjense que no dice crecía el número de asistentes a la iglesia o de los que va a ver el show. No, discípulos, o sea, conocían la doctrina. Y nos toca estar muy pendientes de eso en las iglesias, en los grupos, que realmente se estén formando discípulos, no que haya solo asistentes. Y no que venga de otra iglesia y otra iglesia necesariamente es un discípulo, que pudo haber discipulado en otra iglesia, con la doctrina de esa iglesia. Lo que no quiere decir entonces que sea discípulo de esta. Por mucho recorrido que haya tenido en otro sitio, no necesariamente es discípulo de esta. Y todos podemos decir, no, pero es que mi maestro es Jesús. Pero aquí estos discípulos, ¿quién los discipulaba? ¿Jesús directamente? Los discipulaban los apóstoles, los líderes de la iglesia, y hacia que estos discípulos fueran formados de acuerdo a la doctrina de Jesús. Eso era lo que se estaba discipulando en este momento, enseñando, instruyendo y adoctrinando. Así que si lo pudiéramos aterrizar de alguna manera, un discípulo es quien es adoctrinado de acuerdo a lo que Jesús quiere, en el caso de los cristianos, en lo que se ha adoctrinado. No ningún otro líder, lo que se le ocurrió a este otro, nada. De acuerdo a la doctrina de Jesús, entonces somos adoctrinados y yo puedo decir soy discípulo. Y me formo un maestro que es adoctrinado de esa manera. Y me adoctrina. Y yo puedo tender a adoctrinar. Eso viene siendo ese discipulado. Entonces, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aumentaba el número de discípulos, pero entonces también había más necesidad. Entonces venían las viudas, huérfanos, todos los que necesitaban, y ellas también requerían atención. Ellos priorizaban pues las viudas hebreas, las atendían, y las viudas griegas, que también estaban siendo instruidas en este camino, no estaban recibiendo lo necesario. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, a la multitud de los que ellos estaban formando: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no podemos dejar de dar la doctrina y la enseñanza de Jesús por atender la necesidad de cada uno. Y dicen, no está bien, no. Dicen, no es justo.
Cuando se habla de justicia, recordemos que es cada quien recibe lo que se merece, eso es lo justo. O sea que si cada quien recibe, alguien entrega. Ellos dicen, no es justo. O sea, lo que debemos entregar es la palabra, la doctrina, lo que damos en el discipulado. Eso es lo justo. Así que no es justo que teniendo esa responsabilidad, entonces la abandonemos por atender necesidades. Y Jesús mismo lo dijo en un momento, pobre siempre va a haber entre ustedes, pero yo no siempre voy a estar. Y aquí es lo mismo, necesidad siempre va a haber, pero la palabra y la doctrina se tiene que enseñar. Que entonces no se puede seguir discipulando. Y de aquí la gravedad de esta petición, y no porque ellos la fueran a desatender. Entonces encuentran una solución. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ojo, llenos del Espíritu Santo. Y sabios, prudentes, de buen testimonio, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, no era un trabajo menor. Fíjese todas las calidades y cualidades que se necesitaban para buscar estos 7 varones. Y así nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces muchas veces en las iglesias la gente se ofende. Es que el pastor no me presta atención, es que no me mira, no atiende mi necesidad, es que yo, y necesito todo el tiempo que esté pendiente de mí, el pastor. Y tiene que ser el titular, tiene que ser el líder. No. Aquí mismo dice, no es justo que él se ponga en esa labor y deje de lado la instrucción de la palabra. Y deje de lado el discipular. Eso no es justo. No es lo que él tiene que entregar. Se saldría de la justicia. Se saldría de su llamado, lo cual no es justo. Tiene que estar en la doctrina, tiene que estar velando porque la doctrina se preserve, porque si está atendiendo las mesas, otro puede enseñar otra doctrina. Completamente alejada de la que el Señor quiere, de la verdadera. Y se sale y enseña lo que se le ocurre. Entonces, nosotros ovejas también tenemos que entender que no tiene que ser el pastor. Hay gente en la iglesia para eso. Pero él tiene que velar por la doctrina, por la enseñanza. Y fíjense lo importante de esto, y lo voy a repetir, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es un ministerio. La palabra es un ministerio. En la iglesia tiene que existir la formación en la palabra como ministerio, como facultad. Tiene que existir para poder adoctrinar de la manera correcta, discipular de la manera correcta. Y el que tiene que velar porque eso se haga de esa manera es el pastor de la iglesia. No puede estar sirviendo las mesas. No sería justo. ¿Qué es lo justo? Que esté pendiente de este ministerio. El ministerio de la palabra. Tienen que ser conocedores de la palabra. De ahí que la responsabilidad de un pastor sea tan alta y tan grande. Tiene que cuidar las ovejas, sí. Obvio, sí. Pero sobre todo, que la doctrina que reciben sus ovejas, esos buenos pastos con los que alimenta sus ovejas, sean esta palabra. La palabra del Señor. No puede ser otra palabra, otra escrita por otro, muy bonita, con un libro de superación personal y actitud positiva, y es que todo es motivación, y es que mírate al espejo y cree que es que eres lo mejor. Y no, eso ni es bíblico. ¿Qué tiene que garantizar? La Biblia, que la escritura
adoctrine de la manera que tiene que ser, porque además se puede utilizar la escritura y alejarse de lo que la escritura quiere decir. Por eso, muy importante, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y aquí era para los que iban a servir las mesas. Imagínense la llenura del Espíritu Santo y sabiduría que deberían tener los del ministerio de la palabra. Qué compromisos, ambos, ¿no? Servir las mesas, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Servir las mesas, atender la necesidad del que está allá abajo. Cuánto no más el ministerio de la palabra, que además involucra la palabra justicia, lo que es justo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, los que estén buscando un nombre para un hijo, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmenas, otro nombre lindo, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes los presentaron? Fíjense que los apóstoles no los eligieron. Los otros discípulos, cuando los apóstoles dicen necesitamos 7 varones de estas características, los discípulos salen a buscarlos. Y dicen la misma iglesia dice, oiga, estos son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. ¿Cuáles? Estos 7. Prócoro, Parmenas, Felipe, Esteban, Nicanor, Timón, Nicolás, ellos. ¿Quién los presenta? Los discípulos. Y los apóstoles ya dicen, listo, estamos de acuerdo con esos 7. Entonces, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahí los apóstoles oraron por ellos. Y crecía la palabra del Señor. Fíjense, ya no solo crecía el número de discípulos, crecía la palabra. O sea, se pudieron dedicar al ministerio de la palabra que dice aquí arriba. Se pudieron dedicar al ministerio de la palabra. ¿Cuán importante es el ministerio de la palabra dentro de una iglesia? Entonces crecía la palabra del Señor. ¿Cómo crece la palabra? Se escribió más, ¿no? La gente la aprendía más. O sea, los discípulos que ya había, además crecían en palabra. Una iglesia en la que sus discípulos no crecen en la palabra, se puede inclinar hacia otro tipo de cosas y volver una mala doctrina. De ahí la importancia de discipular. Y un discipulado que crezca en la palabra, que lo pueden discipular para otras cosas. No, vaya, visite casas, no, vaya, mire no sé qué. Sí, es bueno, pero también lo hacen las fundaciones. Pero en la iglesia se tiene que crecer en la palabra. Se tiene que crecer en la palabra. Entonces cuando dicen, no, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque eso es muy complicado, es muy enredado. Y entonces en tu iglesia, ¿qué te están enseñando? No, pues sí, ahí nos dan unas cosas y todo, sobre todo el Espíritu Santo y que otro ritual o esto no sé qué, y me lo sé todo, pero en la palabra, porque es que la palabra es un ministerio. ¿Has aprendido la palabra? ¿Has aprendido de las escrituras? No, es que esos son los líderes, eso lo hacen son los sacerdotes o los pastores o ciertos diáconos, pero yo no. No, es que es muy enredada. Entonces te están adoctrinando mal, discipulando mal en la iglesia. Y solamente eres un asistente o un simpatizante. Lo cual hace que no pertenezcas a la iglesia. No perteneces. No eres un miembro activo. No has recibido el ministerio de la palabra. Y tiene que existir el ministerio. Y crecía la palabra del Señor, ya sabemos qué es eso, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Claro, ¿aprendían más palabra? Crecían los discípulos. Crecían los discípulos, crecía el número de discípulos, porque ya con la doctrina correcta puedo discipular a otro. Con la doctrina correcta puedo discipular a otro.
pero discipular. No venga, chévere, mira, ya cantan bonito, y eso ahí, un escenario espectacular, y, no, eso es un show. Se va a ir a un show, hay mejores shows. Pero si es miembro de la iglesia, es otra cosa. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, ¿quién era Esteban? Uno de estos diáconos, 7, que iba a servir a las mesas, a atender a las viudas. Para eso fue llamado Esteban. Pero ¿qué pasa con Esteban? Igual había sido discipulado, y era buen testimonio, y estaba lleno del Espíritu, y tenía sabiduría. Fíjense todos los requisitos, porque el respaldo de todo lo que hacemos dentro de la iglesia es la palabra, no son las buenas intenciones. Lo que respalda cualquier acción dentro de la iglesia, cualquier servicio, sea el del parqueadero, el de la puerta, el ujier, el diácono, el líder de célula, el pastor o el sacerdote o lo que sea, debe tener el respaldo de la palabra. ¿Estás ahí como miembro de la iglesia? Debes tener el respaldo de la palabra. Debes haber sido instruido, adoctrinado, discipulado. Y Esteban, que servía a las mesas, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y eso que tenía que servir las mesas nomás. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, los líderes de la sinagoga ya se dan cuenta que Esteban, sí, servía a las mesas, seguramente atendía a las viudas griegas, lo que quiere decir que todos estos, de alguna manera en ese sincretismo, acuérdense que el idioma oficial en ese momento era el griego, así que griego sabía bastantes. Y de todas las culturas que se habían de alguna manera enlazado con Grecia, que eran todas estas. Y esos líderes entran a disputar con Esteban. O sea, hacía prodigios todo y ya se van contra él. Oiga, ¿este qué? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Porque solo servía a las mesas? No. Porque además era discípulo, conocía la palabra y la doctrina. Y por eso podía defender su fe con amor hacia los demás, compartiendo de Jesucristo, pero con la verdad de la palabra, no con nada más. Y por eso no le podían rebatir. Y cuando entraban a disputar, se quedaban asombrados de la sabiduría de Esteban y de su llenura del Espíritu. Y dicen, no, pero es que esto ya supera cualquier argumento. Y se asombraban. Entonces, ¿qué salida les quedó? El mal camino. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, contra su Mesías en ese momento, entre comillas, que los había sacado de la esclavitud, al que el Señor le dictó la ley, que era su sustento, y supuestamente contra Dios, pero no decía nada fuera de las Escrituras. Y fíjense que aquí no dice, habló en contra de las Escrituras y de la ley, no. Les tocó irse con otro argumento. Y soliviantaron al pueblo. Y esto es muy importante, nunca se dejen soliviantar. Prométanme que no se van a soliviantar. O sea, azuzaron al pueblo. Hicieron como que el pueblo se amotinara, se sublevara, se encendiera. Movieron la masa. Eso es esto, soliviantar al pueblo. A los ancianos y a los escribas, o sea, involucraron nada más al Sanedrín, a toda la autoridad. Y sí, terrible. Y más si es el nombre de Jesús, peor. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio.
Nuevamente esta escena, ¿no? Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Aquí sí metieron la ley. O sea, ya contra todo. Todo lo que creemos hablado en contra. Y no era cierto. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Nada más falso, ¿no? Aunque sí, el Señor trae vida nueva. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro, el rostro de un ángel. Imagínense eso, todos enardecidos, todos enfurecidos contra él, con falso testimonio, con testigos falsos, y nos vamos encima y lo miramos la cara, y él tiene la cara como un ángel. Esa llenura del Espíritu. Pero eso no se da si no tiene el respaldo de la palabra y la sabiduría que da el Espíritu. Pero no se da si no estás adoctrinado como tiene que ser. O discipulado como tiene que ser. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? ¿Quieren saber qué sigue después? Esto ya es el primer versículo del capítulo 7. No se pierdan el próximo capítulo 7 de Hechos en un próximo video. Pero definitivamente, gracias al Señor por su palabra, porque somos discipulados, adoctrinados en lo que Jesucristo quiere que sepamos y seamos instruidos. Recuerda, si en tu iglesia y llevas años y no conoces palabra, o tú estás en un desinterés en el cual no eres miembro, o tu iglesia no tiene la palabra como ministerio. Y si la palabra no es un ministerio en el que buscan enseñarte las escrituras, ahí sí, como un comercial en Colombia, estás en el lugar equivocado. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu doctrina, por tu amor hacia nosotros, porque a través de las escrituras sabemos lo que tú quieres en nuestra vida y para nosotros. Gracias, Señor, por todos los que son sedientos de ti, de tu presencia y de tu enseñanza. Gracias porque nos muestras cada vez que te necesitamos más y que sin ti no somos nada. Te amamos, Señor. Eres nuestra roca, nuestro alto refugio, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro Dios, en quien confiamos. Tú afianzas nuestros pies como de sierva, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, amén. Un buen día. Dios los bendiga. Chao, chao.